Escuchen bien, Francia ofreció ayuda a España por la Dana, y España la rechazó. Y este señor que aparece aquí, que es el ministro del Interior del gobierno de España, Fernando Grande, ya sabemos que los políticos tienden a mentir, pues esta es su forma de mantenerse en el poder. Y siguen mintiendo a todo ese rebaño que se deja manipular por sus mentiras. Pero, ¿en qué nos han mentido esta vez? Aunque es cierto que el gobierno de España constituyó un comité de crisis presidido por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para coordinar las acciones de respuesta y seguimiento de los efectos de la Dana, activó efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, Policía Nacional, Protección Civil y Guardia Civil para asistir en las labores de rescate y apoyo a los afectados, declaró 3 días de luto oficial en toda España y declaró las áreas afectadas como zona altamente afectada por fenómeno natural, facilitando la movilización de recursos y ayudas. También es cierto que el gobierno autonómico activó el procedimiento de múltiples víctimas para gestionar la situación de emergencia. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, solicitó la incorporación del ejército y de fuerzas disponibles para reforzar las tareas logísticas y la distribución de ayuda a la población. En este punto, si tuviéramos que valorar la gestión del gobierno de España, sí debemos decir, en su favor, que actuó con rapidez al constituir el comité de crisis y movilizar recursos de emergencia, además de la declaración de luto oficial y la designación de las zonas afectadas como zonas altamente afectadas por fenómeno natural. Pero claro, llegamos al punto en el cual el gobierno de España empieza a echar balones fuera cuando se trata de competencias a las que la legislación española le confiere una competencia exclusiva. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues El Mundo ha publicado hoy un titular en el que podemos leer lo siguiente. Francia asegura que ofreció ayuda con el envío de 250 bomberos a Valencia y que España la rechazó. Gracias, pero ahora no hace falta. El Ministerio del Interior que preside Fernando Grande Marlaska, argumenta que es el gobierno valenciano, es decir, la Generalitat, quien determina las colaboraciones de otros países. En resumen, y escuchen bien, Francia ofreció ayuda a España por la Dana, y España la rechazó. Y este señor que aparece aquí, que es el ministro del Interior del gobierno de España, Fernando Grande Marlaska, justifica la decisión de que España rechazase la ayuda de Francia a que las competencias en la autorización o denegación de ayuda expresa de países extranjeros corresponde al gobierno autonómico, es decir, al gobierno de la Generalitat Valenciana. Y claro, en este punto, podríamos pensar que, si la Dana se ha producido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Valencia, pues al fin y al cabo al gobierno de esa comunidad autónoma es al que le correspondería autorizar o denegar la ayuda de países extranjeros como Francia y que el gobierno de España solo estaría de apoyo en esa decisión. Entonces en este punto podríamos decir que el gobierno de España está diciendo la verdad o que nos ha vuelto a mentir a todos los ciudadanos. Bueno, pues aquí que nos dirigimos a la legislación española o al boletín oficial del Estado para comprobar la veracidad de estas declaraciones. Y, claro, lo que nos encontramos no deja en muy buen lugar al gobierno. Si nos dirigimos a la Ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil, en su artículo 34 apartado 2, h, nos dice que son competencias del ministro del Interior, en este caso, este señor de aquí, efectuar la oferta de aportación de equipos de intervención en emergencias en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Asimismo, en su apartado I, es una competencia del ministro del Interior acordar la movilización de los recursos del Sistema Nacional de Protección Civil para cooperar en catástrofes en terceros países y coordinar la actuación de los equipos de ayuda. Hasta aquí todo parece bien, pero si nos vamos al Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, PLEGEM, aprobado por resolución de 16 de diciembre de 2020, en la página 26, apartado 4.6, titulado Movilización Internacional de Capacidades, en su apartado 1 titulado Norma General, podemos leer lo siguiente. La solicitud de capacidades del exterior, así como la movilización al exterior de capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil, serán autorizadas, en su caso, y gestionadas por el Ministerio del Interior. Es decir, el texto dice que, la decisión de pedir o enviar ayuda internacional en emergencias corresponde al Ministerio del Interior, que lo preside este señor de aquí, que es quien autoriza y gestiona estas acciones. Pero todavía, alguien podría decir que eso no confiere la competencia exclusiva al Ministerio del Interior, ya que el Ministerio del Interior actúa solo como coordinador de recursos nacionales, o que la urgencia y especificidad de la situación permite otorgar temporalmente a la comunidad autónoma la competencia de gestionar ayuda externa sin pasar por el Ministerio del Interior. Pues bien, aún tenemos más que decirles. Si nos dirigimos a la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, en su artículo 4 nos dice que el gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116, 2, de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad. Y, para el caso que nos ocupa el apartado A, dice que en caso de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Todo esto quiere decir que la declaración permite al gobierno central asumir el mando y gestionar directamente la situación de emergencia en todo el territorio afectado. Pero, aún hay más. Si nos dirigimos al artículo 7 de la misma ley, este nos dice que, a los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el gobierno o,
por delegación de el presidente de la comunidad autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una comunidad, lo cual nos da a entender que el gobierno central se convierte en la autoridad competente para la gestión de todos los recursos y medios necesarios para responder a la emergencia, y que, además, el gobierno asume el control general de la situación, lo que le permite coordinar recursos sin depender de las autonomías. Pero todavía no hemos terminado. Si nos dirigimos al artículo 9 de la misma ley, podemos ver que, en su apartado 1, dice que, por la declaración del estado de alarma todas las autoridades civiles de la administración pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente en cuanto sea necesaria para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. En conclusión, la centralización de la autoridad y el control sobre todos los recursos permite al gobierno central actuar con total autonomía en la gestión de recursos. La normativa española otorga al gobierno la capacidad de decidir de manera independiente sobre cualquier recurso, nacional o internacional, en función de las necesidades de la situación de emergencia, lo que le confiere la exclusividad en la competencia de autorizar o denegar ayuda extranjera, en este caso, de Francia. Dicho lo cual, el gobierno de España de PSOE y Sumar, por medio del Ministerio del Interior presidido por este señor que ven aquí, vuelve a mentir descaradamente a los ciudadanos. Como podrán comprobar, se aprovechan de la ignorancia de los ciudadanos al conocer las leyes y, por ello, mienten impunemente y no se les exige responsabilidades, teniendo en cuenta que disfrutan de lujos costeados por los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Ellos dicen defender la sanidad pública y la educación pública cuando sus hijos van a escuelas privadas costeadas por esas personas que piensan que sus políticos defienden lo público. Y esta es la situación en la que se encuentra España en noviembre de 2024. Y ahora claro, a todo esto, cabe preguntarnos, ¿por qué el gobierno central debido a la terrible dana que se desató en Valencia, si suspendió la sesión de control al gobierno pero no suspendió la aprobación del decreto que le ha permitido tomar el control de Radio Televisión Española? A la primera pregunta la respuesta es más que evidente. Todo lo que signifique que los gobiernos controlen la vida de los ciudadanos sí es factible, pero, ¿que los ciudadanos, ya sea por medio de la oposición o por ellos mismos, puedan controlar a los gobiernos? A ningún gobierno le gusta que le hagan preguntas o se les cuestione su forma de gestionar. Y, a la pregunta de Radio Televisión Española, lo explicaremos en un siguiente video. ¡Hasta pronto!